El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. ¿Qué tal? Bienvenidos al informativo mensual. Así avanza el cambio. En esta hora les informaremos sobre los hechos y logros de los últimos 30 días para que ustedes estén enterados de los avances del gobierno para beneficio de todos los colombianos. Saludamos a quienes nos siguen por el canal institucional, la página web y las redes sociales de la Presidencia de la República. El presidente Gustavo Petro aseguró que la migración afecta principalmente a la niñez y además denunció que el poder se ha convertido en el peor violador, abusador y asesino de la niñez. Durante la instalación de la primera conferencia ministerial mundial para la eliminación de la violencia contra la niñez, que se celebró en Bogotá, el jefe de Estado denunció que el hambre y la guerra son los peores abusadores de los niños. El hambre, el colapso climático, la guerra, el éxodo son peores de violadores y de abusadores y de golpeadores, solo que no es un individuo que tiene que ir a la cárcel por esos hechos, sino que es el poder mundial que quintuplica, le pone 3 ceros a las cifras, nos conduce a un enorme genocidio de la humanidad que comienza por la niñez, y yo creo que eso es lo que hay que detener. Además, aseguró que el éxodo o migración afecta a la niñez. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la línea política? ¿Poner los muros? ¿Poner las zonas de concentración? ¿Dejar morir a la mamá y su hija colombiana en el desierto del sur de los Estados Unidos y el norte de México, como acaba de suceder? La solución no debería ser la prosperidad de estos pueblos. La prosperidad de estos pueblos no debería ser su gran potencial de energías limpias para hacer la paz con la naturaleza. El propósito del evento es buscar poner fin a la violencia contra los menores de edad en todos los ámbitos y en el que participan 144 ministros y ministras de diferentes partes del mundo. El presidente Gustavo Petro cumplió una promesa de campaña al graduar a 134 patrulleros como subtenientes de la policía. En su discurso, el jefe de Estado habló sobre la estrategia contra las drogas, de la que aseguró que si la productividad de la cocaína en Colombia se duplicó, como dice el informe de las Naciones Unidas, hay que cambiar esta estrategia. Desde la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, el presidente de la República, Gustavo Petro, graduó a 283 subtenientes de la Policía Nacional, cumpliendo así una de sus promesas de campaña electoral. Me interesa recalcar sobre todo que de esos 283 subtenientes, 139 son homologados en comisión de estudios, y allí 134 de 283, mucho más, bueno, algo parecido a la mitad de la cifra total, entraron a la Policía Nacional como patrulleros. El jefe de Estado recordó que esta es una promesa de campaña cumplida. Esto tiene que ver con una propuesta que hice incluso la campaña electoral y que hoy es una realidad. No puede haber una línea, un muro social que separa la base ni de la policía, ni del ejército, ni de ninguna de las armas de la fuerza pública, de abrir las puertas de las oportunidades que su propia carrera, su propia entidad, su propia fuerza debe abrirles.
Jennifer Amado, una de las mujeres que se graduó de la promoción Teniente Coronel Edinson Andrés González Huertas, aseguró: es ver la materialización de un sueño por el que hemos trabajado, por el que hemos luchado y que hoy estamos aquí dispuestos para salir a contribuir a esa construcción de sociedad y a esa construcción de país. De otro lado, el presidente Petro reveló detalles del informe de las Naciones Unidas sobre incautaciones de droga. El crecimiento de las incautaciones de cocaína, hemos pasado de 632.083 en el año 2023 y este año hasta la fecha en que vamos, de 632.000 toneladas certificadas, pasamos a 728.000. También hizo énfasis en la productividad de la hoja de coca en el país. Son capaces, tienen el dinero de coger la biotecnología, la genética y adaptar las plantas para que den más cocaína, la hoja. En otras noticias, el presidente de Colombia se refirió a la reforma laboral. Invitó a que se haga un pacto laboral global que incluya uso regulado de inteligencia artificial, energías limpias y justicia social. Bajo el lema El futuro del trabajo en las Américas, cimentando la paz, la justicia social y la acción climática, Colombia asumió la presidencia de la 22ª Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, que sesionó en Bogotá el 23 y 24 de octubre. Durante el desarrollo de la conferencia, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la vicepresidenta segunda de España y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, coincidieron en que el incremento del salario mínimo no acaba con los puestos de trabajo. La mejor herramienta para luchar contra la desigualdad y la pobreza laboral se llama salario mínimo interprofesional. Le doy solo un dato. En mi país, el salario mínimo interprofesional, esto no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la OCDE, lean los informes que quieran, es la que ha permitido que la desigual retribución entre hombres y mujeres se haya reducido en mi país un 25%. La ministra del Trabajo colombiana explicó que el gobierno busca, con el incremento del salario mínimo para el año 2025, es proteger el poder adquisitivo de los colombianos. Esto significa que hay que darle un valor para que ese porcentaje que se aumenta no sea subsumido por la inflación o por el elevamiento del costo de vida. Nosotros hemos hecho aquí unas medidas de indexación y nos ha permitido claramente sacar de la extrema pobreza a 1.600.000 trabajadores. Y eso ha sido gracias a los acuerdos que hemos hecho de salario mínimo en este país. Durante la clausura, el presidente Gustavo Petro se refirió a los dos grandes retos que enfrenta el mundo laboral en la actualidad. Si vamos a la barbarie, el mundo de los trabajadores vuelve a ser un mundo de esclavos. Y mucha gente en las calles con hambre, porque los han despedido de la inteligencia artificial, más la crisis climática galopando en contra de la vida del planeta. El jefe de Estado propuso un pacto laboral que significaría una alianza por otro mundo. Es un pacto laboral otra vez, donde la inteligencia artificial, como crea tanta productividad y excedente económico, para atender a quienes ha dejado en las calles, en todo el mundo, tiene que crear un concepto que en Europa, nació en Brasil, pero en Europa ha cogido fuerza, que es la renta ciudadana universal. En las últimas semanas, el jefe de Estado alertó sobre el riesgo de que Bogotá se quede sin agua en marzo de 2025. A este llamado, la Comisión Reguladora de Agua Potable, la CRA, dio su respaldo. Mientras no llueva y mientras no podamos saber qué va a pasar con las lluvias en la zona de Chuza, Bogotá sí está en un riesgo sistémico de desabastecimiento. Nosotros creemos que el mensaje del presidente es real y que él, como primer mandatario de la nación, está previniendo sobre consecuencias que esperamos no sucedan. Así lo indicó Ruth Quevedo, directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la CRA, quien respaldó lo dicho por el presidente Gustavo Petro desde el fuerte militar Larandia en Caquetá. Allí el jefe de Estado alertó sobre el riesgo de que Bogotá se quede sin agua en marzo de 2025. Y estamos muy preocupados porque una vez acabe la época de lluvias,
que es más o menos diciembre, si es que apuntamos a un clima cada vez más variable, pues el mes de enero, febrero, marzo, sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a cero. Lanzó esa alerta ante el riesgo de que los embalses que abastecen a la capital del país puedan continuar una tendencia a la baja. Hoy necesitamos que la selva amazónica llegue de nuevo hasta la cordillera oriental, porque no llega, porque ya la distancia más o menos entre los árboles de la selva y la cordillera oriental es de 300 kilómetros, es por lo cual la ciudad de Bogotá no tiene agua hoy. Y la ciudad de Bogotá es la capital de Colombia, y ahí viven 9 millones de personas. El pasado 9 de octubre se realizó en la Casa de Nariño una reunión para evaluar la crisis del agua en la capital, encabezada por el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la cual se definió la creación de mesas de trabajo conjuntas para enfrentar la crisis del agua en la ciudad. En la conmemoración del Día del Veterano que se realizó en el Cantón Norte de Bogotá, el mandatario de los y las colombianas propuso la construcción de vivienda militar para veteranos a través de los batallones de ingenieros y anunció que hubo una disminución de la pobreza, las economías ilícitas y de los delitos de alto impacto ciudadano. Avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida de los integrantes de la fuerza pública mediante la construcción de vivienda militar a cargo del Estado fue la solicitud que hizo el presidente Petro en la conmemoración del Día del Veterano. Pero ¿por qué no volvemos desde el Ministerio de Defensa y con ayuda del gobierno a una política de construcción estatal de defensa, incluso yo diría con nuestros batallones de ingenieros? Se puede contratar la arquitectura, la estética, pero la construcción, la ingeniería puede hacerse por la misma fuerza. Desde el campo de paradas, coronel Carlos Pinzón Azuero, en el Cantón Norte de Bogotá, dijo que la política de bienestar para miembros de la fuerza pública debe ser prioridad. Esto tiene un sentido, un propósito. Entre mejor viva un soldado, un patrullero, una patrullera, un soldado del mar, entre mejor viva un piloto, mejor seguridad tendrá Colombia en términos de vidas. Pidió al Ministerio de Defensa actualizar las listas de los veteranos mediante el uso de las nuevas tecnologías para que no quede nadie por fuera de este beneficio. De otro lado, según datos entregados por la Policía Nacional con corte a 8 de octubre, Colombia disminuyó en pobreza, en economías ilícitas y aumenta en seguridad. Y hemos golpeado tan duro las grandes economías ilícitas, es cierto, primer tesis, hemos golpeado duro las economías ilícitas. Segundo hecho, hemos disminuido la pobreza, 1.600.000 pobres menos el año pasado. Si disminuimos la economía ilícita y disminuimos la pobreza, la seguridad debe aumentar en términos de vidas. Del 21 de octubre al 1 de noviembre se realizó la cumbre de biodiversidad más importante de Colombia y del mundo, la COP16 de Cali. Más de 190 países estuvieron en la capital del Valle del Cauca para definir acciones en conjunto para salvar el planeta y recuperar la biodiversidad. En los siguientes informes les contamos cuáles fueron los resultados. La COP16, el evento diplomático más importante y grande del país, consolidó al gobierno del cambio bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro Urrego como un defensor de la sostenibilidad ambiental y un impulsor mundial de la acción climática. Dentro de los principales logros, la ministra de Ambiente y presidenta de la COP16, Susana Muhammad, destacó la participación de 115 ministros y ministras, además de 170 delegaciones, así como la aprobación de trabajo para pueblos indígenas y comunidades locales al 2030. Asimismo, resaltó que se logró movilizar la campaña de educación más importante que haya tenido Colombia en su historia y la movilización por la vida más importante que hayamos hecho. En la cumbre se ratificó la Coalición Mundial de Paz con la Naturaleza, que fue lanzada en la COP16. En la
la COP16 participaron 23.000 delegados internacionales de 196 países que interactuaron en las negociaciones de la zona azul. La de Cali fue la cumbre de biodiversidad más concurrida. Se esperaba que 150.000 personas asistieran a los eventos de la zona verde. No obstante, durante los 12 días de la cumbre asistieron 1 millón de personas, lo que equivale a llenar 26 veces el Estadio Pascual Guerrero de Cali. La ocupación hotelera fue del 91% en promedio. Los ingresos hoteleros llegaron a 11 millones de dólares. 15.000 turistas pernoctaron en la ciudad y 23.000 no pernoctaron. Cerca de 11.000 reservas aéreas internacionales. En cuanto a la visibilización del evento en medios internacionales, se destaca que fueron 6.000 portales de 159 países y más de 1.000 artículos publicados en 51 idiomas. Las ventas de negocios verdes llegaron a los 300 millones de pesos. Aproximadamente 40.000 personas asistieron a eventos académicos y se generaron 5.000 empleos. La cultura fue una de las grandes protagonistas de la COP16, demostrando que todas sus expresiones, junto con las artes y los saberes, hacen parte de la diversidad y la riqueza de Colombia. La agenda reunió más de 350 eventos realizados en 350.000 metros cuadrados en el Boulevard del Río y 2 rutas bioculturales por el oriente de la ciudad. El acto simbólico del agua y de la tierra hizo parte de la ceremonia de apertura de la cumbre en la zona azul. Y se presentó nuevamente en el concierto Paz con la Naturaleza, un canto por la vida, realizado en el Estadio Pascual Guerrero y que contó con la intervención de reconocidos artistas colombianos y latinoamericanos. El presidente Gustavo Petro presentó el balance final de la COP16. Aseguró que entre los logros más importantes se destacan los resultados económicos de 122.000 millones de pesos para el país. Demostramos que podemos hacer un evento de esta magnitud, atraer literalmente el mundo a una ciudad, en este caso Cali, a cualquier punto de Colombia, por lo menos en sus grandes ciudades, sin temor. La capacidad del Estado colombiano de resguardar bienes, vidas, tanto de las personas colombianas allí presentes como de los visitantes extranjeros, fue óptima. En términos económicos, se generaron, según los cálculos, 122.000 millones de pesos para el país. Se generaron 5.400 empleos. En la ciudad de Cali, las ventas de los comercios crecieron 400%, 4 veces más de lo normal. Y se ocupó prácticamente la totalidad de los hoteles y más que hoteles. Impacto para la biodiversidad. Se movilizaron más de 100 millones de dólares para Colombia en términos de donaciones, 50 millones en un bono de biodiversidad, resultado de un acuerdo entre el Banco de la Vivienda y la Corporación Financiera Internacional IFC para proteger, conservar y restaurar la biodiversidad del país. 20 millones de dólares entregados por Noruega para apoyar la lucha contra la deforestación y las iniciativas para proteger la Amazonía. 5 millones de dólares del gobierno de Suecia para impulsar la bioeconomía, la acción climática y la restauración ecológica en Colombia. Se creó el Fondo Multidonante para el Chocó Biogeográfico. Colombia lanzó la Coalición Mundial por la Paz con la Naturaleza. Es un instrumento de movilización social al cual se han adherido en este momento 31 países, la Unión Europea como tal, 40 organizaciones y más de 140.000 personas. Luego de 8 años de negociaciones se aprobó el Acuerdo Global para identificar y conservar áreas marinas de alta importancia ecológica en aguas internacionales. Ese acuerdo global está aprobado, ahora pasará por sus ratificaciones.
Conocidos los resultados de la COP16, se encuentra con nosotros Mauricio Prada, quien fue el director general de la Zona Verde de la COP16. Mauricio, bienvenido. Y quiero empezar diciéndole felicitaciones por esta COP16, la COP de la gente, y precisamente, ¿qué significado tiene para usted que se haya podido posicionar al país como líder mundial de medio ambiente gracias a la COP de la gente? Un honor ser parte de un proyecto liderado desde el Gobierno Nacional y que constituye un hito en la historia de Colombia, especialmente de Cali y de nuestro Pacífico colombiano. Entonces, un gran honor haber sido parte de este momento de la historia de nuestro país. Para usted, ¿cuáles pueden ser esos 3 logros más destacados de la COP16, la COP de la gente, que pudiéramos contarles a los colombianos y colombianas que se conectan a esta hora? Lo primero es que Colombia transformó la COP, la historia de las COPs, abriéndolas al público. Tuvimos una COP que se transformó en la COP de la gente. Más de 1 millón de personas asistieron a la zona verde de la COP16. Las decisiones, los aspectos que hicieron parte de la agenda académica fueron parte de ese insumo que nutrió las decisiones de la zona azul, donde estaban esos más de 190 delegados que hacen parte del Convenio Marco para la Biodiversidad. Adicionalmente, en la zona verde tuvimos más de 800 eventos con un aforo de más de 40.000 personas, casi que llenamos un estadio. Usualmente en las COPs estos eventos académicos no son tan concurridos. En Colombia tuvimos aforo siempre al 100%. La ciudad de Cali se lució. El civismo de los caleños fue uno de los grandes protagonistas de la COP16, el protagonismo del Pacífico colombiano. Lo veías en cada uno de los rincones de la zona verde. La cultura fue el alma que hizo vibrar la zona verde. Entonces los logros en términos de cifras son muchísimos para poderles compartir. Y finalmente, esta cumbre, la COP16, ¿fue un ejemplo de democratización? Lo es absolutamente, y de hecho parte de los hitos de nuestro país en la COP es haberla abierto al público general. La sociedad civil tuvo voz, se sumó a todas las acciones que se adelantaron desde Zona Azul, la participación sin precedentes de comunidades, organizaciones internacionales de todo el país. Tuvimos desde mercados campesinos, economías populares de más de 23 departamentos, la presencia activa de ONGs internacionales, de países, por supuesto, que estaban también presentes en los espacios de Zona Verde, hicieron que este fuera un espacio donde todas las voces tuvieron la posibilidad de expresarse y sumarse a esos acuerdos, en donde al final somos la gente, y así lo entendió el Gobierno Nacional, son los que materializan los acuerdos a los que se llegan en esa zona azul. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en el informativo Así Avanza el Cambio. Y de esta manera hay que seguir informándoles lo que hace el Gobierno Nacional por los y las colombianas. En instantes, todo lo relacionado con Misión Cauca. Con una operación militar y social, el Gobierno del Cambio implementa la estrategia integral Misión Cauca, que busca recuperar el territorio y mejorar la calidad de vida de las comunidades con inversión social y presencia estatal permanente. Veamos cuáles han sido los resultados. El Gobierno del Cambio inició la Misión Cauca, una estrategia integral que combina acciones militares con una intervención social que lidera el presidente Gustavo Petro. La Misión Cauca ha marcado el inicio de la transformación profunda en uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado. Este plan y esta operación es una operación militar y social, así se ha establecido, una operación militar con una intervención como lo hicieron las fuerzas militares quienes han estado en la zona en los últimos días, con más de 1.400 soldados y policías que están en el territorio y que están recuperando todo el control y garantizando la seguridad de las comunidades, y adicional a eso, no solo con fuerza pública, sino con una inversión social que ha sido estructurada los últimos meses por el Departamento Nacional de Planeación. Esta operación ha sido diseñada para devolver la seguridad, la infraestructura y los servicios básicos a las comunidades del departamento, donde han llegado en los últimos días más de 1.400 soldados y policías para garantizar el control estatal. Tanto la suma de la inversión como la estructuración y quién va a liderar esta misión la va a anunciar el presidente en su visita al Cauca. Entre las prioridades de Misión Cauca se encuentran la sustitución de cultivos ilícitos, la construcción de puestos de salud, mejoras en la conectividad y la construcción de una plaza de mercado, una de las solicitudes más urgentes de las comunidades.
el Estado llegó para quedarse en el Cañón del Micay, no solo con presencia militar, sino con toda la institucionalidad. La Misión Cauca busca asegurar la permanencia del Estado en territorios estratégicos como el Cañón del Micay. Este programa del gobierno es más ambicioso y no solo se focaliza en el Cañón del Micay. El plan de Misión Cauca abarca también otros municipios afectados por el conflicto. Por orden del presidente de la República y después de más de 5 años de dominio sobre el plateado del EMC, Estado Mayor Central, que convirtió la región en una bolsa internacional de la cocaína, entra el Ejército de la Patria de Bolívar, Nariño y Santander a El Plateado. Hoy El Plateado es Colombia. A todos los campesinos del Cañón del Micay se les entregarán después de la acción militar el poder de la región, semillas de producción lícita y atención social del Estado. Uno de los desafíos más grandes para el gobierno es vencer la desconfianza de las comunidades que durante 13 años no han contado con la presencia de la policía en la región. Una delegación de 6 ministros y varios directores de entidades del gobierno llegaron el domingo 13 de octubre a este territorio para entregar iniciativas de la oferta institucional. 15.000 millones de pesos para avanzar en la implementación de sistemas agroforestales sostenibles que estarán acompañados de asistencia técnica, transformación agroindustrial y procesos de acopio y comercialización. Señal de celular, conectar a las escuelas y dotarlas con equipos para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan acceso a la educación es la oferta en este sector. Inversión de 22.458 millones de pesos para la construcción de una nueva unidad de atención en salud en la comunidad, mejorando así el acceso a servicios de calidad. Además, se han asignado más de 3.844 millones de pesos para dotar al municipio de equipos básicos, reforzando la atención primaria y garantizando una respuesta integral a las necesidades de salud de la población. Recursos por 22.000 millones de pesos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad para el desarrollo de proyectos ambientales para la sustitución de cultivos ilícitos en Argelia, Cauca. Con el programa Comunidades Energéticas, el Ministerio de Minas y Energía acompañará la política de reforma agraria y los distritos mineros que permitan gobernar la minería con la comunidad. En desarrollo de la Operación Perseo, la Fuerza Pública fortalece su presencia en el territorio, garantizando la protección a las comunidades. Se realiza la primera implementación del modelo de intervención integral para el tránsito hacia economías lícitas, que impacta en toda la cadena de valor del café bajo un sistema agroforestal. Se fortalecen 146 unidades productivas de café, mejorando las condiciones del cultivo. En 2024 avanzan 6 convenios con las juntas de acción comunal en las veredas El Encanto, Mirador, Campo Alegre, Campo Bello, Higuerones Bajo y sector La Balastrera, vereda La Leona, con una inversión de 1.225.637.886 pesos. El presidente Gustavo Petro propuso la compra de hoja de coca por parte del Estado en El Plateado y reafirmó que si se impulsa la economía popular, aumentará la demanda de crédito. El presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno nacional comprará la cosecha de coca en el corregimiento del Plateado y toda la región del Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, esto como parte de la estrategia Misión Cauca. El jefe de Estado entregó la noticia en la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario que se realizó en la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas. Y entonces al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca. Mientras aparece la economía lícita
Para transformar ese territorio, aseguró que hay que abrir las posibilidades de créditos. Para eso se necesita crédito en el Micay, crédito en todas las zonas, las más pobres y excluidas de Colombia. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ratificó que la compra de hoja de coca, si se reutiliza positivamente, puede impedir el tráfico. Sí, eso puede garantizar que haya una neutralización de esa producción y que esa producción no alimente el tráfico, ¿no? Pero naturalmente el objetivo nuestro tiene que ser un objetivo de preservar la salud de la gente en todo el mundo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la extensión del mandato de la misión de la ONU en Colombia. Como muestra del apoyo de la comunidad internacional a la paz total en Colombia, los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaron por consenso la resolución 2754 de 2024 que extiende el mandato de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia hasta el 31 de octubre de 2025. La misión de verificación de la ONU en Colombia monitorea y verifica la implementación de 5 puntos del acuerdo de 2016. Reforma rural integral, reincorporación económica, social y política de los y las excombatientes de las FARC, garantías de seguridad de las personas en proceso de reincorporación y las comunidades y organizaciones en el territorio, sanciones propias por la Jurisdicción Especial para la Paz y el capítulo étnico. El Gobierno Nacional anunció que por 6 meses se prorrogará el cese al fuego con estructuras del Estado Mayor. El Gobierno Nacional expidió el decreto 1280 del 15 de octubre de 2024, por medio del cual se prorroga por 6 meses el cese al fuego con las estructuras del Estado Mayor de los bloques Comandante Jorge Suárez Briceño, Comandante Gentil Duarte del Magdalena Medio y el Frente El Raúl Reyes de las FARC, que siguen en la mesa de diálogos de paz y le apuestan a una salida negociada al conflicto. El cese al fuego se fundamenta en la necesidad de fortalecer el proceso de paz, la protección de la población civil, la profundización de las transformaciones territoriales y el reemplazo de las economías ilícitas, la protección del ambiente y la participación de la sociedad. El tema del cese al fuego es un facilitador. Nosotros hemos encontrado, desafortunadamente, que en algunas partes donde se han planteado transformaciones territoriales, muchas veces los armados entonces decretan paros armados, decretan confinamientos y en fin, dificultan todo ese proceso de transformación en lugar de ser unos facilitadores y unos concurrentes en esas transformaciones. El decreto enfatiza que no se suspenderán las acciones que desarrolla la fuerza pública en contra de las economías ilegales. La medida, según el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Iván Velásquez, rige desde el pasado 16 de octubre de 2024 y se extenderá hasta el 15 de abril de 2025. Pacto por el Crédito desembolsó 10,6 billones de pesos en el primer mes a sectores estratégicos de manufactura, transición energética, vivienda, turismo, agro y economía popular. En el primer mes de implementación de la iniciativa Pacto por el Crédito, el sector bancario desembolsó 10,6 billones de pesos, superando la meta inicial de 9,6 billones de pesos. Lo que representa el 4.18% de la meta total. Y lo más importante es que se efectuó un crecimiento del 26.7% frente al periodo en el mes anterior. Los sectores con mayores crecimientos fueron manufactura y transición energética, que registraron un aumento del 33% con 6,7 billones de pesos, vivienda e infraestructura con un aumento del 22% para llegar a 2,2 billones de pesos y turismo que creció un 23%, alcanzando así 330.000 millones de pesos. La economía popular, que en este mes tuvo un crecimiento del 4%, pero que creemos que debemos impulsar más y que creemos que este debería ser uno de los sectores donde más deberíamos concentrarnos en lo que quedan los 17 meses. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, recordó cuál es la meta para la reactivación económica del país. El sector financiero otorgó créditos en los 18 meses anteriores
por 194 billones de pesos en los sectores identificados. La meta es llegar a 249 billones de pesos en los siguientes 18 meses, de los cuales ya transcurrió el primero. Eso significa que los 55 billones son un esfuerzo adicional para el crecimiento económico. De otro lado, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, celebró el crecimiento del 26%. Es muy raro encontrar una variable de economía que crezca a 2 dígitos, pero una que crezca por encima del 20 es particularmente alta, incluso descontando el efecto de la inflación. Estamos hablando de expansiones de más del 20% anual. El superintendente financiero, César Ferrari, pidió a los sectores priorizados presentar solicitudes de crédito a la banca. Hay que avanzar también con la demanda de créditos, y eso tiene que ver con que la población en general, particularmente los sectores priorizados, presenten sus necesidades de crédito y de esa manera haya los desembolsos correspondientes. El pacto por el crédito fue el acuerdo al que llegó el gobierno con la banca privada para aumentar los créditos disponibles en 55 billones de pesos. ¿Conoce usted cuáles son los 5 puntos del acuerdo nacional y cuál es su importancia para el país? En la siguiente nota le explicamos. La iniciativa del Gobierno Nacional, que lleva el nombre de Acuerdo Mínimo contra la Violencia y la Democracia, contiene 5 puntos en los que busca llegar a consensos entre distintos sectores ciudadanos, económicos, políticos y sociales. Un acuerdo mínimo contra la violencia y por la democracia, para respetar la vida y la convivencia pacífica como valores fundamentales de la democracia, mejorar la calidad del debate político e impulsar consensos significativos en torno a las soluciones de los asuntos que más afectan la vida de las personas en Colombia. Las bases del Acuerdo Mínimo Nacional: seguridad y erradicación de la violencia del ejercicio de la política. Se busca promover desde el ejemplo la recuperación de los valores democráticos, a desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política, a erradicar la estigmatización y a respetar la diferencia y el disenso en todos los escenarios. Respeto a las reglas electorales y al calendario electoral. Proteger la estabilidad de las reglas de juegos democráticas en el corto, mediano y largo plazo. Transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto. Dar un impulso vigoroso a la transformación de las 16 regiones donde se ejecutan los planes de desarrollo con enfoque territorial. Crecimiento económico con equidad. Transitar hacia una economía productiva, incluyente y equitativa. Compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales. El 15 de octubre, Colombia se unió a la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, jornada durante la cual el Gobierno Nacional realizó la entrega y formalización de 5.524 hectáreas de tierras a campesinas de 9 departamentos. En el Gobierno del Cambio, las mujeres campesinas son parte esencial de la reforma agraria, no solo para que ellas trabajen la tierra, sino también para que sean propietarias. Pues es un gran logro porque por fin puedo decir esto es mío y nadie me lo quita. Para nosotros es algo grande porque pues nunca habíamos tenido una propiedad, por primera vez la tenemos. Las mujeres beneficiarias pertenecen a los departamentos de Bolívar, Boyacá, Meta, Putumayo, Atlántico, Córdoba, Huila, Magdalena y Antioquia. Patrimonio para nuestros hijos, que será, gracias a Dios, y al presidente. Muy agradecida con él, soy su fan número 1. Lo importante es que pues hoy tenemos una esperanza más. Para nosotros significa poder seguir adelante, creer de que el cambio sí es posible. Estas entregas y formalizaciones responden al eje de la reforma agraria del Plan Nacional de Desarrollo, que busca garantizarles a las mujeres el acceso a la tierra en condiciones de igualdad, reconociendo su papel tanto en las labores agrícolas como en el sostenimiento de la vida y la seguridad alimentaria del país. Eso es una felicidad enorme y todos los días me levanto y miro al cielo y miro a mi alrededor. En realidad yo pensé que me moría y no la iba a ver. Cuando saqué la primera cosecha, que sabía que era de acá, o sea, de algo mío ya,
sentí mucha alegría, mucha satisfacción. Esas tierras son muy fértiles, lo que siembre se da. Con el amor con que usted la siembra, así mismo la plantica nace. Y gracias a Dios primero que todo y a ANT, la Agencia Nacional de Tierras, que son las que hacen esta labor tan bonita de entregarle tierras a los campesinos y sobre todo a las mujeres. De otro lado, el gobierno nacional entregó 41.737 hectáreas a 2 pueblos indígenas y una comunidad afrodescendiente en Cauca y Valle del Cauca. Dando cumplimiento a fallos de la justicia especializada en restitución de tierras con enfoque étnico, la Unidad de Restitución de Tierras hizo entrega a través de un acto simbólico más de 41.000 hectáreas a 2 pueblos indígenas y una comunidad afrodescendiente. La obligación de la Unidad de Restitución de Tierras es precisamente restituir, es restablecer, para que la comunidad, los ciudadanos y ciudadanas que han sido golpeadas en el marco de este conflicto vuelvan a tener la esperanza de sembrar la semilla que nos permita a nosotros transitar nuevamente hacia la búsqueda de nuestros derechos fundamentales para poder vivir dignamente en nuestros territorios. Estas sentencias benefician al Consejo Comunitario Río San Francisco y al resguardo indígena Paez de Toés en Cauca, tal como al resguardo indígena del Cañón del Río Garrapatas, perteneciente al pueblo ancestral en Verachamí, ubicado en Valle del Cauca. El mayor Yule indicó que el cumplimiento de los fallos judiciales hace parte del compromiso del gobierno del cambio de restituir no solo un pedazo de tierra, sino los derechos étnico-territoriales. En La Guajira, el Batallón de Ingenieros del Ejército viene adelantando labores de desminado y capacitando a más de 600 personas para saber cómo no ser víctimas de estos artefactos explosivos. En desarrollo de operaciones militares, tropas de la 14ª Brigada lograron la intervención de 3 complejos utilizados para la minería ilegal, uno en el municipio de Yolombolo y 2 más en el municipio de Caracolí, departamento de Antioquia. En una primera operación militar se logró neutralizar maquinaria usada para el ilícito, avaluada en más de 264 millones de pesos. 2 unidades mineras en la zona rural de Caracolí, Antioquia, que al parecer pertenecían al Clan del Golfo y con las cuales se producían 1.200 gramos de oro al mes, que tendrían un valor aproximadamente de 300 millones de pesos. Según las cifras entregadas por el Ministerio de Defensa Nacional, hasta el mes de octubre del presente año, comparadas con el año anterior, se registra un aumento a nivel nacional del 29%, con más de 446 máquinas incautadas frente a las 346 del año anterior. De igual forma, se han intervenido más de 4.000 minas ilegales, registrando un aumento del 54% frente al mismo periodo del año 2023. La Presidencia de la República y la Cámara de Comercio de Bogotá firmaron alianza para potenciar habilidades digitales en la economía popular. Con el objetivo de promover una política de transformación digital y fortalecer las habilidades digitales en la economía popular, la Presidencia de la República y la Cámara de Comercio de Bogotá suscribieron un memorando de entendimiento que busca impulsar el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas. Nos abre la posibilidad de ver cómo trabajamos de la mano la Cámara de Comercio y Gobierno, cómo llevamos la tecnología a todos estos empresarios pequeños y medianos y por supuesto los grandes también, pero cómo los ayudamos a que esta tecnología o las diferentes tecnologías sean una herramienta para su crecimiento, para su desarrollo, para que realmente puedan tener un impacto económico favorable para ellos. Este acuerdo permitirá la modernización del ecosistema empresarial. Bueno, este memorando de entendimiento es supremamente importante porque la Cámara de Comercio, con esta gran sombrilla que representa casi 500.000 empresarios, puede hacer una sinergia con el gobierno nacional para poder generarles herramientas que son muy necesarias, sobre todo para los sectores de la economía popular, que están muy ávidos de la tecnología. Este proyecto fomentará el desarrollo en los más de 500.000 empresarios adscritos a la organización.
La Universidad de los Pueblos Pastos y Quillacinga será la segunda institución propia e intercultural reconocida por el Ministerio de Educación. 21 resguardos indígenas del departamento de Nariño podrán acceder a educación superior gracias a esta institución. Tener la universidad en nuestro territorio nos beneficiaría porque ya no tendríamos que pagar arriendo, y la importancia de una familia porque estamos cerca y ellos salirlos nos extrañan mucho. Hoy estamos aquí reunidos a las orillas del Cumbal y el Chiles, en el departamento del Nariño, dándole lugar a una nueva universidad pública para el país, para sus pueblos, para sus comunidades, que durante décadas y décadas han construido un proyecto educativo que recoge su cosmogonía, que recoge sus necesidades, sus saberes, sus grandes conocimientos alrededor de la naturaleza, sus conocimientos sobre la medicina, sus conocimientos también alrededor de la vida. Y agradecemos al Gobierno del Cambio, agradecemos al señor viceministro Ricardo, al doctor Abadio, que está aquí presente, dándonos esa mano para que este proceso camine en beneficio, en favor de los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas y de los pueblos indígenas y del pueblo colombiano. ¿Cómo fue el exitoso proceso de repatriación de 105 colombianos en el Líbano? Los detalles en el siguiente informe. La travesía para llevar 3 toneladas de asistencia humanitaria de emergencia donadas por la ONG-RD y apoyar el retorno de los colombianos, entre ellos más de 50 niños y niñas, inició el 28 de septiembre. Para llegar al Líbano fue necesario un viaje con escalas en República Dominicana, Portugal y Chipre. Quiero agradecer a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo también, quien ha posibilitado la ayuda humanitaria que acabamos de dar aquí al gobierno del Líbano. Después de recorrer más de 11.000 kilómetros, desafiando los peligros de una zona de conflicto, el equipo del gobierno nacional llegó a Beirut. Nos encontramos el día de hoy en Beirut, Líbano, a fin de entregar unas ayudas humanitarias y repatriar colombianos. Nuestra misión es garantizar la salud de nuestra tripulación y nuestros conciudadanos. Con los sueños en la maleta y la esperanza de un mejor futuro, uno a uno los colombianos empezaron a abordar el avión que los traería a su país de origen. Le agradezco mucho al gobierno de Colombia, al presidente Petro, a todo el mundo. Nos han atendido súper bien y le doy muchas gracias. Y bueno, muy contenta de regresar nuevamente a mi país. Estamos muy agradecidos porque las personas que vamos acá tenemos una probabilidad del 100%, por decirlo de alguna manera, de sobrevivir a una guerra como la que se está viviendo actualmente en el Líbano. Pero volver a Colombia requería unas 20 horas de viaje, que incluían situaciones aéreas peligrosas. En este momento me complace informarles que ya nos encontramos fuera del espacio aéreo del Líbano. Nos encontramos ascendiendo a través de 26.000 pies de altitud, 8.000 metros en nivel medio del mar. Tenemos a la derecha la isla de Chipre. En este momento ya no tenemos ninguna situación, ninguna amenaza que nos pueda afectar durante el resto del vuelo. Finalmente, el 3 de octubre, Bogotá recibió con los brazos abiertos a los 116 connacionales. Colombia, su tierra querida, les dio la bienvenida. Un abrazo y un aplauso para toda la tripulación, a nuestros técnicos, a nuestros médicos, los pilotos que hicieron posible que este vuelo se efectuara y que podamos llegar con seguridad a nuestra amada patria Colombia. Muchas gracias. Me siento muy orgullosa de esto que han hecho el presidente de Colombia. Un gran saludo y agradecimiento. Colombia es elegida por primera vez en la historia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Después de 7 años, a los damnificados de Mocoa en el Putumayo se les cumplirá el sueño de volver a tener sus viviendas. E inversiones en salud en el Chocó y Antioquia son algunas de las noticias destacadas del Gobierno del Cambio. Es tiempo de conocer las noticias en breve.
Con una votación de 175 votos a favor, Colombia fue elegida por primera vez en la historia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para ocupar una de las 47 sillas del órgano multilateral. La inclusión de Colombia representa un avance histórico para el país. Esta participación permitirá posicionar temas fundamentales como los derechos de las poblaciones étnicas, la protección del medio ambiente, las políticas sobre drogas y la construcción de paz. Con una inversión de 80.750 millones de pesos para reactivar y finalizar las 909 viviendas del proyecto Sauces 2, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, firmó el contrato con Enterritorio, que garantiza no solo la reactivación, sino también la terminación de este proyecto de viviendas. Las comunidades habían esperado 7 años por una solución de vivienda, que ya es una realidad gracias al contrato suscrito. Un grupo de colombianas y colombianos, algunos de ellos víctimas y otros excombatientes de las FARC, se graduaron como médicos en Cuba, gracias a las becas completas que les fueron otorgadas como parte del proceso de paz. Tras 7 años de estudios, regresaron a Colombia a ejercer en los territorios su primer año, el rural. Dentro de la política de seguridad alimentaria y autonomía de las costumbres y saberes ancestrales, el Gobierno del Cambio, a través de la Agencia Nacional de Tierras, entregó 7 iniciativas comunitarias que beneficiaron a 1.924 personas de comunidades negras, resguardos indígenas de Antioquia, Córdoba, Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Estos proyectos tuvieron una inversión que superó los 2.460 millones de pesos. La Universidad del Atlántico recibe el registro calificado del Ministerio de Educación para abrir el programa de medicina en esta institución. Esta decisión fortalece la educación pública y amplía las oportunidades de acceso gratuito para la formación profesional. A través de la política de gratuidad Puedo Estudiar, el programa de medicina contará con prácticas en 30 escenarios clínicos, en los que se fortalece la atención en salud para toda la población. La primera dama de la nación, Verónica Alcocer, sostuvo un encuentro con más de 35 mujeres privadas de la libertad y sus hijos. Esto fue en el Centro Penitenciario El Buen Pastor de Bogotá, como parte del programa Escucha Activa, que busca promover la reconciliación y resocialización en las diferentes cárceles del país. Tenemos que mirarnos todos como iguales, como colombianos y colombianas que somos. No somos unos más que otros. La manera de reconciliar es poder acercarte al otro, y aquí estoy para acompañarlas, para darle una voz de aliento y decirles que siempre hay una puerta, que ese supremo, que para mí es Dios, que para otros es cualquier nombre, que para otros es ningún nombre, que es conexión que tenemos con el Creador, el que ha creado todo, es lo que nos da fuerza para seguir y poder reevaluar qué hemos hecho nosotros en la vida y rectificar hacia adelante que hay que hacer en la vida, ¿verdad? Siempre estoy allí, siempre estoy atenta, siempre estoy pendiente. Lo que yo veo detrás de alguien que está pagando una pena es un ser humano, que tenemos que ser tratados con dignidad. Todos cabemos aquí, todos cabemos en este país y podemos construir una mejor sociedad. Siguiendo con su agenda, la primera dama, en un encuentro en Bogotá, destacó la importancia de brindar atención integral para impulsar justicia y reparación a las víctimas de violencia sexual. Que hay algo que la sociedad completa, no solo el gobierno, ni los gobiernos de turno, no estamos haciendo bien. Entonces, ¿dónde vamos a corregir y cómo lo vamos a corregir? Yo pienso siempre que desde el amor. Y el amor no es una palabra que se aprende y se dice, ¿cierto? Sino el amor es un sentimiento que se experimenta. Cuando experimentas amor, tú puedes ver al otro, tú puedes sentir el dolor del otro. Entonces tú puedes, después de sentir el dolor del prójimo como tuyo, esa es la realidad. Y no es una frase de religiones, una frase de amor. Entonces después puedes actuar, porque el sentimiento es una cuestión del alma de cada ser humano, de cada sociedad. Y quiero decirles, aquí tienen mi voz, porque si para algo yo estoy hoy aquí, la vida, como algunos lo llaman la vida, las energías, para mí, las circunstancias, Dios me ha puesto aquí y yo estoy al servicio de ustedes,
de la gente. ¿Y cómo puedo servirles? Elevando mi voz, mirándote, dándote la mano y ayudándote en lo que humanamente pueda hacerlo yo. Tienen todo de mí, mi voz siempre estará aquí para ustedes. Gracias a las organizaciones que en principio no nombré, valientes todas, de estar colaborando en este loable esfuerzo. Los quiero. Gracias por hacerme partícipe de este proceso. Gracias. En Leticia, Amazonas, se dio la clausura del programa Kinder Joy of Moving del Grupo Ferrero, un programa liderado por esta organización, el Ministerio de Educación y la Consejería para la Reconciliación, en donde la primera dama Verónica Alcocer es madrina. Esta metodología ha impactado a 14 instituciones educativas del país en 6 departamentos, capacitando a 347 docentes y beneficiando a 2.513 niños, fortaleciendo de esta manera su desarrollo físico y emocional a través del juego y el deporte. El gobierno del cambio se ve en las redes. Influenciadores y líderes de opinión nos entregan informes especiales para contarle a los colombianos lo que no se ve en los medios tradicionales. Veamos. Les traigo 5 grandes noticias del gobierno del cambio en la última semana. 1. La mejor COP de la historia. El prestigioso medio estadounidense The New York Times publicó esta semana que la COP16 traída por el gobierno Petro a Cali puede llegar a ser la mejor de la historia. Otro medio importante que le dedicó páginas a este gran evento es Le Monde de Francia. El mundo mira a Colombia con buenos ojos hoy. Eso trae inversiones, empleo, dinamiza la economía, el turismo. Bueno por donde se mire. 2. Se inauguraron 2 centros de salud en el Cauca. Los habitantes de Piendamó y Cajibío ya no tendrán que ir a Cali o a Popayán a recibir atención médica como pasaba antes. Estos espacios de rehabilitación integral mejorarán los accesos a los servicios de salud y dignificarán la vida de las víctimas del conflicto armado. 3. Se entregó una gran obra de infraestructura que beneficia a 3 departamentos, Huila, Cauca y Putumayo. Gobierno del Cambio entregó 35.6 kilómetros de vía, que incluyen la rehabilitación de la vía existente entre Gigante y Garzón y la construcción de la variante de Gigante del proyecto Santana-Mocoa-Neiva. 3 viaductos, entre ellos el puente de Gigante 3, que es un hito para la región. 4. Ya están funcionando 100 comunidades energéticas entregadas por el gobierno Petro a las comunidades del país. Las últimas fueron 3 inauguradas en Valledupar, Cesar, que beneficiarán a más de 133.000 personas. El Ministerio de Minas y Energía confirmó que ya son 100 comunidades energéticas que están funcionando en escuelas, colegios, hospitales del país. Nunca habíamos avanzado tanto en transición energética. Y 5. El SENA volvió al campo colombiano. El programa Campesena se volvió el motor para el acercamiento entre el SENA y las comunidades campesinas e indígenas del país, dándole un reconocimiento que nunca tuvieron en áreas productivas, de liderazgo y de gestión comunitaria. El director Jorge Londoño anunció una gran convocatoria para emprendedores del departamento de Córdoba, donde familias campesinas de esta región podrán acceder ya a capital semilla para sus proyectos productivos. Se siente el cambio, señores. Esto poco te lo contarán. Nos toca difundirlo a nosotros. El cambio se ve en los medios. En su edición número 30, el periódico Vida entregó a la ciudadanía el especial Clausura y Balance General de la COP16 y además destacó noticias relevantes para el país, en donde titula: se abre paso a nuevos ingresos para las regiones con el Sistema General de Participaciones. El gobierno transfiere recursos a los distritos, municipios y departamentos. También dio a conocer que crece 10% el recaudo por impuesto de renta. El gobierno recaudó por impuestos sobre la renta y complementarios 21,7 billones de pesos y además reveló que la tasa de desempleo en el campo colombiano alcanzó su nivel más bajo en los últimos 6 años. La población ocupada aumentó en 89.000 personas durante septiembre. Y hasta aquí esta edición del informativo Así avanza el cambio. En un mes nos encontramos por el canal institucional y las redes sociales de la Presidencia de la República con todas las noticias del gobierno que día a día trabaja para que Colombia sea un país con equidad y dignidad. No olviden seguirnos en las redes sociales Infopresidencia y El Cambio TV. Pero antes de vernos el próximo mes, los invito a que nos despidamos con los reporteros gráficos de la Presidencia de la República, quienes captaron con sus lentes los hechos y los lugares en los que hace presencia el gobierno del cambio.
Ojo de Águila. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.